Bienvenidos a este primer Congreso Internacional IDEA 2022. El tema de este congreso es la investigación didáctica y estudios curriculares avanzados para la educación y la ciudadanía. Nuestro tema es las habilidades informacionales y currículum en la práctica docente, un estudio de percepción de los estudiantes universitarios en México. Déjenme presentarme. Soy maestrante Manuel de Jesús Salcedo Vallejo, acompañado por el doctor Carlos René Contreras Cázares de la Universidad de Sonora. Y para continuar, pues la introducción. Ustedes saben el tiempo de contingencia sanitaria que hemos tenido durante este tiempo. El día de hoy, los estudiantes universitarios han experimentado que la educación superior ha cambiado en estos 2 años, como se mencionó. Y de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, afirman que alrededor del 70% de esta población estudiantil del mundo se vio afectada. En México, lo que es la educación básica, la media superior y superior, más de 37 millones de estudiantes fueron afectados. Y estos números se agravan porque se promueve la idea de que el curso, la educación debe continuar. Ya en un informe del Global de Continuidad Académica de la Universidad de Sonora, un informe local, 2020-2021, arrojan unos datos a considerar, un contraste entre la cantidad de estudiantes y docentes que fueron afectados por esta contingencia sanitaria que se acaba de mencionar. Más de 28,300 estudiantes pasaron de la modalidad presencial a una remota. Más de 2,500 profesores de tiempo completo y profesores de materia también fueron afectadas. Se hizo una encuesta y esta encuesta arrojó estos datos, que el 33% tuvieron problemas de conexión, los estudiantes, el 7% no tuvieron buena conexión a internet, el 7%, y el 40% sí tuvo acceso a la conexión en sus hogares. Entonces, buenos porcentajes. Y en cuanto al contexto del estudio, nada más resumiendo por causa del tiempo, con los organismos internacionales, nacionales, regionales y locales, podemos resumir que ellos enfatizan una calidad en la educación, una calidad en la información, una excelencia, una veracidad en transmitir esos conocimientos. Y nada más mencionando nuestro marco teórico conceptual. En cuanto a teorías o disciplinas, tenemos la sociología de la educación de Castillo. Y nos explica que se define como una disciplina que utiliza conceptos, modelos y métodos de la sociología para comprender la educación en su dimensión social, y tiene una doble característica: es de una rama de la sociología y es una ciencia de la educación, y se considera también una sociología especial. En cuanto a la ciencia de la comunicación de la información de Marchiononi, 95, el modelo de la búsqueda de información ha sido utilizado como un marco de trabajo, porque es el resultado de una serie de estudios realizados con diferentes muestras de usuarios y diferentes sistemas de información. Tenemos aquí, estamos presentando las dimensiones de la práctica docente, que se dividen en 4: estrategias didácticas, planeación, evaluación, ética social, según Hernández. Más adelante se explicará un poquito más. En cuanto a las habilidades informacionales, tenemos la búsqueda, gestión, evaluación, difusión de la información. Muy importante, y ahí nos dice Pinto y Guerrero. Y aquí una lámina un poquito mejor explicado. En cuanto a las variables de la competencia informacional, pues ya mencionamos ahorita esa búsqueda, gestión, evaluación y difusión. Y en cuanto a la búsqueda, es la percepción por parte del estudiante, si ve que el profesor reconoce esos buscadores especializados para la información académica y científica. En cuanto a la gestión,
es capaz de redactar trabajos académicos como los ensayos, reportes, informes, resúmenes, análisis y dando el crédito respectivo a sus autores. En cuanto a la evaluación, discrimina entre la información confiable y no confiable. En cuanto a la difusión, debemos recordar que cada vez que navegamos en las páginas web, todos dejamos un rastro personal. Y eso viene siendo en competencia informacional. En cuanto a las prácticas docentes, la planeación, el profesor organizó la secuencia de actividades de acuerdo al tiempo del curso. En cuanto a las estrategias, el profesor explora esos conocimientos previos de los alumnos que participen en clase, que los promueva a trabajar en equipo. En cuanto a la evaluación, el profesor indicó o indica los criterios para evaluar el aprendizaje. Y pues la ética social habla del respeto, el tiempo que el profesor cumple en el horario y también pues el interés que muestra a sus alumnos. Y en este estudio pues tenemos este objetivo general: describir los niveles de competencia informacional y la práctica docente desde la percepción de estudiantes de instituciones de educación superior al norte de México. Y la pregunta central es esta: ¿qué nivel de competencias informacionales y prácticas docentes presenta el profesorado desde la percepción del estudiante universitario en México? Y nuestra metodología de la investigación, usamos un paradigma positivista con un enfoque cuantitativo, descriptivo, no experimental, transversal, una técnica de encuesta, un cuestionario en línea, y se aplicó en 125 estudiantes de licenciatura de Ciencia de la Comunicación. Y también pues análisis de datos con el programa software SPSS. Y tenemos estos resultados, estas de las competencias informacionales, estos CIPTEN. Por causa de tiempo voy a ser un poquito más rápido. Mi profesor me enseña cómo buscar información especializada en repositorios y bases de datos académicos. El resultado que podemos observar es que el 63.2% de los participantes manifestaron que el profesor siempre y casi siempre enseña cómo buscar información especializada en esos repositorios. El 30.4% de los participantes opinó que a veces el docente les enseñó cómo buscar información especializada. En contraste, como se puede observar, solo el 6.4% de los y las informantes manifestaron que el docente universitario nunca les sugirió o sugiere buscar información de este tipo. Siguiente lámina, estamos ahí en los de las competencias formacionales. Este ítem, mi profesor me enseña cómo redactar trabajos académicos, que son los ensayos, reportes, informes, resúmenes, análisis, con los criterios específicos, reconociendo el crédito y citando a los autores responsables de los materiales consultados. Y el resultado, pues el 65.6% de los estudiantes afirmaron que el profesor enseña siempre y casi siempre cómo redactar trabajos académicos, como son esos ensayos, reportes, informes, como leímos ahorita en LinkedIn. Y también vemos que el 32% mencionó que a veces y pocas veces el docente enseñó cómo redactar trabajos con criterios específicos. 2.4% de los participantes afirmó que el profesor nunca les enseñó o enseña cómo redactar trabajos académicos, citando a dichos autores responsables de los materiales consultados. Continuando con los sitios de competencia informacional, en esta figura dice: mi profesor me enseña de los criterios de la normatividad APA para el empleo y elaboración de trabajos académicos, nuevamente, ensayos, reportes, informes, resumen, análisis. Y observamos en la figura número 3 que ustedes se pueden dar cuenta que el 34.4% de los estudiantes universitarios afirmaron que el profesor enseña siempre, casi siempre, los criterios de normatividad APA.
El 52% se manifestó que a veces y pocas veces el profesor enseñó sobre ese tema. En contraparte, el 13.6% de los participantes negó que el profesor les enseñe cómo citar trabajos académicos, empleando los criterios de normatividad. En cuanto a las prácticas docentes, tenemos el ítem, mi profesor presenta el programa de materia al inicio del curso. Se puede ver que el 55.2% informó que su profesor siempre y casi siempre presenta el programa de materia al inicio del curso, mientras que el 38.4% de los y las informantes afirmaron que a veces y pocas veces el docente llega a presentar su programa. Nuevamente, el ítem que dice nunca fue el 6.4%, dice que nunca presentó el programa de inicio. En esta figura 5, el 46.4% contestaron siempre y casi siempre el profesor evalúa el desempeño de los estudiantes, el ítem que viene ahí. Y también el 31.2% contestó que a veces y pocas veces el docente explica la forma de cómo evaluar en su materia. El 22.4% afirmó que nunca, aparte de los participantes, el docente les explica la forma en que valorar su desempeño en el curso. En la figura número 6, el ítem, mi profesor explora los conocimientos adquiridos y lo relaciona con otras asignaturas. Se puede observar que un 36% de los estudiantes respondió que siempre y casi siempre el profesor. El 49%, 49.6%, expresa que a veces y pocas veces el docente llega a explorar los conocimientos de sus estudiantes, y el 14.4% manifestó que el profesor nunca exploró esos conocimientos. La figura número 7 muestra que el 72, que es un índice alto, 72.8% de los estudiantes manifestaron que el profesor emplea el uso de tecnologías y materiales digitales para la impartición del curso. El 24% contestó que a veces y pocas veces, mientras el 3.2% afirmó que nunca el profesor empleó esos usos de tecnología y materiales digitales. Por discusión y conclusión, cerramos con esto. Como parte de los resultados, se puede evidenciar que el docente universitario en su mayoría realiza actividades propias de sus prácticas docentes, como la organización y planeación de sus actividades, además de promover la búsqueda de materiales y el uso de tecnología de sus estudiantes. Por lo anterior, es posible asumir que con base a otros estudios empíricos que el docente realiza mayoritariamente de forma autónoma sus actividades docentes, como de formación, tiempo de preparación de las sesiones de clase, evaluaciones y uso de las tecnologías. Y también en este sentido es posible afirmar que la sociedad del conocimiento se rige bajo la integración, adaptabilidad e implementación de las tecnologías en los diferentes ámbitos de un mundo más conectado y globalizado, por lo que las exigencias de los docentes universitarios deben ser en un sentido estricto. Responder a las demandas que derivan de las herramientas tecnológicas, sean estas profesionales, en el ámbito educativo, personal o en el ámbito social. Conclusiones de este estudio. Se puede afirmar que el docente universitario, como parte de su formación, ha incorporado, adaptado las tecnologías de la información y tecnología y promoviendo su uso entre sus estudiantes. Pero claro, también ellos se evidencia por parte que se requiere fortalecer labores propias de sus actividades docentes para no descuidar aspectos como la planeación, organización de las actividades, programación de estudios y evaluación de sus estudiantes. Muchas gracias por su atención. Dejamos los contactos, dejamos los correos para cualquier cosa. Muchas gracias.